Buenas noches, ingeniero Luis Antonio. Nosotros somos del grupo uno y el proyecto que nos tocó exponer es sobre el método del punto fijo. A continuación, mi compañero va a iniciar con la introducción. Yo le hablo un poco sobre la introducción. El método del punto fijo es un algoritmo utilizado en métodos numéricos para encontrar aproximaciones de las soluciones de una ecuación no lineal. El método de un punto fijo busca una raíz de una función a partir de un valor inicial, una tolerancia y un número de interacciones como observación. No es necesario tener un intervalo. El método consiste en que dada una función f de x se genera a partir de esta ecuación de la forma de x y se resuelve para x. Pueden haber varios despejes de x. Se escoge uno y se procede con el método. El método exige eh, una tolerancia y un respectivo función. El desarrollo del método consiste en que igualar la función dada a cero. Tras esto se despeja x y y. Y si hay múltiples despejes para x, se escoge una solución. En la primera interacción se evalúa el valor inicial en la solución para x escogida anteriormente con el fin de obtener el nuevo valor inicial y este evalúa la función dada. A partir de esta interacción se calcula el error, ya sea absoluto o relativo, y así se hace con las demás interacciones, hasta que el programa converja o el error sea menor que la tolerancia dada por el usuario. Economía y finanzas, utilizando el análisis de equilibrio económico como el equilibrio de oferta y demanda en un mercado. Análisis de circuitos electrónicos, empleado en el análisis de circuitos no lineales. Por ejemplo, se puede utilizar para resolver ecuaciones que describen el comportamiento de dispositivos electrónicos no lineales, como transistores o diodos, y obtener valores de corriente o voltaje en los componentes del circuito. Ingeniería estructural. En el diseño y análisis de estructuras, el método de punto fijo se fija para resolver ecuaciones de equilibrio de fuerza en sistemas complejos. Por ejemplo, en el análisis de estructuras reticuladas o en el diseño de pórticos de aceros. El método de punto fijo ayuda a encontrar los desplazamientos o las reacciones en los nodos de la estructura. Mecánica de fluidos. En problemas de flujo de fluidos, el método de puntos fijos se utiliza para resolver ecuaciones no lineales que describen el comportamiento de flujo en tuberías, canales o entornos objetivos sumergidos. Permite obtener soluciones numéricas para obtener de velocidad, de presión o temperaturas. Ciencia de la computación. El método de punto fijo también se utiliza en algoritmos de optimización y resolución de problemas en ciencia de la computación. Por ejemplo, en el diseño de algoritmos de aprendizaje automático se puede emplear el método de punto fijo para encontrar puntos de establecimiento de funciones ejecutivos. Cada campo tiene sus propias aplicaciones específicas y desafíos, pero el método de punto fijo ofrece una herramienta común para resolver ecuaciones no lineales y encontrar soluciones aproximadas. Ventajas. Tiene simplicidad conceptual. El método del punto fijo es relativamente fácil de entender y de implementar. Solo requiere definir una función de iteración y aplicar la fórmula de recurrencia. Convergencia local o rápida. Si se cumplen ciertas condiciones de convergencia como la existencia de una derivada acotada de la función de iteración.
en un intervalo alrededor de la solución. El método de punto fijo puede converger hacia la solución buscada en un entorno cercano a la suspensión inicial. Es ampliamente aplicable. El método del punto fijo puede aplicarse para resolver una amplia variedad de ecuaciones no lineales, siempre que se pueda encontrar una función de iteración adecuada. No necesitas de un intervalo para funcionar, sino de únicamente un punto perteneciente al intervalo donde está la raíz. Desventajas. Convergencia lenta. En algunos casos, el método del punto fijo puede tener una convergencia lenta, lo que significa que puede requerir un gran número de iteraciones para obtener una aproximación precisa de la solución. Esto puede hacer que el método sea ineficiente en comparación con otros métodos numéricos. No garantiza convergencia. No siempre es posible garantizar la convergencia del método de punto fijo. Algunas funciones de interacción pueden llevar a una convergencia lenta o incluso a la divergencia del método. Dependen de la elección inicial. Este método puede ser sensible a la elección inicial de la suposición inicial. Una elección inapropiada puede llevar a la divergencia del método o a una convergencia hacia una solución incorrecta. En algunos casos, puede ser necesario tener una idea aproximada de la solución para diseñar una función de iteración adecuada. Esto puede limitar la aplicación del método en situaciones en las que no se conoce previamente la solución. Conclusiones. El método de punto fijo puede ser una opción viable para resolver ecuaciones no lineales en ciertos casos, pero es importante tener en cuenta sus limitaciones y considerar otras alternativas si se requiere una mayor velocidad de convergencia o si la función de interacción no puede ser fácilmente definida. Aquí hay una representación gráfica en donde el gráfico A es desde un punto fijo convergente, en donde los puntos son interceptados. Y el gráfico B es de punto fijo divergente, en donde los puntos no se interceptan. El planteamiento del problema. Ejemplo 1, ¿no? Tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente: dada la siguiente función, encuentre una aproximación a la raíz de la función. Acá nos planteamos una función que nos dice función igual a 2x al cuadrado menos x menos 5 igual a 0, empleando un valor inicial a 2. Lo que nos dice el método, lo principal, ¿no? Nos dice que despejemos x. Y lo que dice es que hay múltiples despejes de x. Acá tenemos un ejercicio con dos despejes diferentes y en un lado nos va a dar divergente y en el otro lado convergente. Y entonces tenemos en g de 1 igual a x, nos da 2x al cuadrado menos 5, y en g de 2, x igual a raíz de x más 5 sobre 2. Eso colocamos en el programa, que mi compañero ahorita lo va a colocar. En g de 1, 2x al cuadrado menos 5 con un valor inicial a 2 y una tolerancia a 1.
Y como vemos, ¿no? Aquí vemos que esta función despejando x nos da que es divergente, ya que la divergencia nos dice que cuando los valores x0 y x1, que en este caso sería xy y g de x, no coinciden o no se asemejan prácticamente lo mismo. Y aquí vemos, ¿no?, que es muy distinto. Y en el otro despeje de g de 2x, colocamos eso en el programa y veamos qué pasa, ¿no? Raíz cuadrada de x más 5 sobre 2 con un valor inicial a 2 y una tolerancia de 0,0001. Y aquí vemos, ¿no?, que el valor inicial con la función g de x, a mayor iteraciones, vemos que se va asimilando los valores casi prácticamente lo mismo. Y esto nos da que es convergente. ¿Qué nos dice la convergencia? Nos dice que en algún punto de las iteraciones logra a coincidir en los valores x0 y x1, que a mayor iteraciones el valor va a llegar a la convergencia más exacta. Entonces, aquí vemos un ejercicio con diferentes despejes y nos da convergente y divergente. Entonces, este método no es tan confiable porque depende también del despeje, ¿no? Y haciendo un despeje mal nos puede dar una convergencia, y haciendo otros despejes nos puede dar divergente. Entonces no es tan confiable este método. En conclusión, aunque el método del punto fijo es fácil de entender y aplicar, su falla de garantía de convergencia y la dependencia de su valor inicial también de las funciones no es tan confiable. Aparte que sus iteraciones necesitan muchas iteraciones. Como vemos en el programa, nos bota hasta 20, 30 iteraciones. Entonces es muy lento sus aproximaciones, ¿no? Muy largo. Entonces, a cambio de otros métodos, le decimos que este método no es tan apropiado para aplicar en las ecuaciones. Y eso sería, ingeniero, en parte de nuestro grupo.